En una palabra de ciencia, es una gracia del Espíritu Santo. Digo una gracia y digo un don también, ¿no? Es una gracia en la que el Espíritu Santo nos puede hacer fluir, que es saber algo de forma sobrenatural, ¿no? Y la palabra de ciencia, a diferencia de la palabra de profecía, me gusta a mí hacer esta mención que a veces se confunde. La palabra de ciencia abarca el presente o el pasado de la persona, mientras que la profecía va hacia el futuro. Por ejemplo, cuando Jesús a la samaritana le dice 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido, eso no fue una profecía. Quizás para nosotros ya es obvio, pero eso es bueno decirlo. Es una palabra de conocimiento, ¿no? Donde Dios revela, ahí reveló números, 5 maridos, el que tienes, reveló un estado actual. Entonces la palabra de ciencia es un don del Espíritu Santo o una gracia. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo una gracia? Porque todos podemos fluir, pero hay gente que tiene el don, ¿no? Es como la palabra profética. Yo puedo profetizar, pero quizás no tengo el don de profecía, que es lo que más fluye. Yo siempre como que apoyo esto en que todos tenemos al Espíritu Santo. Exacto. ¿Viste? Sí. Porque algunos se la complican, sí, y se la ultra complican. Y tenemos al Espíritu Santo, gente. O sea, y Él es multifacético y puede hablarnos de diferentes maneras, pero está bueno esto aclararlo, que Sí. algunos tienen el don. Sí, está bueno. Yo creo que entendamos que por el Espíritu Santo en nosotros y su guía, Él nos puede guiar a cualquiera de los 9 dones que Él tiene, ¿no? Yo a veces me muevo en dones que no son mis dones principales, pero en la práctica de estas gracias, de esta guía del Espíritu Santo, que uno empieza a moverse, uno va identificando que uno le es más natural y le es más cotidiano y más frecuente que otro, como a mí la sanidad, por ejemplo. Yo antes decía, no, yo no tengo un don. Yo tuve que aceptar, en mí fluye un don de sanidad. Entonces, la palabra de ciencia es un don, pero también es una gracia que el Espíritu Santo puede dar a las personas, que revela algo de forma sobrenatural. No es como, viste, no sé, a veces le mirás las zapatillas a la persona y no sé, las tiene embarradas o rotas y decís, Dios dice que te va a proveer, claro, qué sé yo. Claro. No tiene un enganche natural, digamos, es verdad. sobrenatural. Claro. ¿No? Esa es la palabra de ciencia. Es uno de los dones del Espíritu Santo y es una gracia. Tremendo. Vayan anotando ahí los que... Porque yo sé que hay gente que le gusta anotar. Vamos con otra. Lo primero entonces, ¿qué sería una palabra de ciencia? Y ahora, otra persona, no, creo que la misma preguntó, ¿cómo realmente podemos darnos cuenta que es Dios y no nosotros? Esa es muy buena, porque para mí la respuesta es muy buena. Y ahí dice cómo desarrollamos esa puntos suspensivos, y ahí bueno, fue como que quedó. O sea, ahí. ¿cómo darme cuenta si es la palabra de ciencia era mía o de Dios? Yo llegué, vos vas a estar de acuerdo conmigo, creo que yo llegué a la conclusión, en todos los talleres que nos toca dar a lo largo de Argentina y otros lugares, al principio yo no tenía como una respuesta para esta pregunta súper usual, y me examiné a mí. Entonces, la única forma de saber si algo era de Dios o no es diciéndolo. ¿Por qué? Voy a decir esto. Claro, porque a veces nosotros tapamos la vergüenza que tenemos y no queremos no exponernos. Quiero decir esto de la palabra de ciencia en específico. La palabra de ciencia para mí, es una de las gracias o el don en el que vos más rápido aprendés a escuchar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque si yo me voy a fluir en profecía y te digo, Nara, de acá a 6 años vas a tener 8 hijos. Wow. O sea, Saluda a tu primogénitos. Oh, serás la joya de nuestras vidas. Oh, ahora saluda a tus otros 7 hijos. ¿Mis qué? vamos a tener que esperar 6 años. Óctuples, claro. ¿Entendés? Para ver si escuché a Dios o no. Pero si yo te digo, tu segundo nombre es Noelia y no te conozco, o escuché o no escuché. O sea, la palabra de ciencia es o no es. ¿Le duele o no le duele? ¿Se llama así o no se llama? Entonces, ¿cómo me doy cuenta si escuché a Dios o no? La forma es diciéndolo. Ahora, la pregunta es ¿cómo lo digo? Porque si yo estoy por la calle
o esa que estaba hoy detrás mío en el correo, y me doy vuelta de una y le digo, el espíritu te dice, te sano el brazo, y por ahí no tiene un dolor en el brazo, por quizás esa forma que yo aprendí de que Dios habla, me va a costar aprender, y la caída va a ser más grande. Creo que la clave es mantenerse humilde. Sí, humilde y quizás, no sé si hay otra pregunta, yo ya llevo casi 6 años, bueno, llevamos en esto varios años, y todavía sigo dando las palabras de ciencia en forma de pregunta. Porque de esa forma me mantengo sencillo, ¿entendés? Entonces, ¿cómo sé si es de Dios o no? Decilo. Porque por ahí para vos no tiene ningún sentido, y para el otro tiene todo el sentido. Entonces, me acuerdo cuando fui a Chile a dar un taller sobre esto y salimos a la calle a practicar, que vi 2 mujeres sentadas en un banquito. Y cuando las miro, a mí se me viene la palabra familia, que es como familia, ¿entendés? Inserte el meme aquí de familia. Sí, El meme sí. hoy en día. Bueno, pero la cuestión es que vos decís familia, o sea, si yo veo a alguien y le digo familia, no le puede cambiar la vida, o sea, es una palabra muy común. Claro. Pero cuando voy y le digo, hola, ¿qué tal? Le hablo, soy de Argentina. Y saben, cuando las vi sobre ustedes la palabra familia. Y para ellas se pusieron a llorar. Y era porque eran hijas del mismo padre, el padre había fallecido hace unos días, pero ninguna sabía de la existencia de la otra. Wow. Y era la primera vez en la vida Que que se encontraban y Dios les decía que eran familia. Oh, Entonces, claro. una de ellas estaba apartada del Señor. O sea, para mí era muy común, pero para la otra persona representó mucho. Entonces, yo me equivoco mucho en la calle también. Hoy no me equivoqué, pero a veces digo, hola, ¿cómo estás? ¿Te duele? ¿Puede ser que te duele el tobillo? No. Uy. O sea, ¿Te duele otra cosa? claro, no fue Dios. Ajá. ¿Entendés? No fue Dios y está bien, porque voy aprendiendo cuándo es Él y cuándo soy yo. Pero para mí la forma más efectiva es tomando riesgos. Pero está bueno decir esto también, que a nosotros nos pasa, obviamente, que tiramos alguna y por ahí no era. Entonces, bueno, ¿tenés algún otro dolor? Sí, ¿No? o Sí. si no, Jesús te ama, o sea... Predicar el Evangelio, porque Sí. es por eso también. Sí, ese es el fin. El fin de todas las palabras de ciencia y de todo lo que Dios habla en nuestro corazón con respecto a los demás es hacer conocer a su Hijo, es llevar el Evangelio. Así que no vayamos solo con este pensamiento de, bueno, ¿será una palabra de ciencia sí o no? No, sí, sino que anda con un corazón dispuesto a hablarle de Cristo a la Sí, otra persona. el otro día estaba en un negocio comprando unos medallones de pollo y me agarra un dolor acá en el hombro derecho. Y mirá, yo ya llevo años, ¿no? en esto y un poco de confianza hemos adquirido, pero todavía la vergüenza o la timidez se sigue manifestando en mí. Y le digo al Señor en mi mente, cuando la mujer viene yo siento eso. Y cuando se vuelve le digo, si sos vos, hacémelo sentir de nuevo. Y no me lo hizo sentir de La nuevo. clásica, claro, sí. Pero me arriesgué y era. Entonces, mirá si yo esperaba esa como reconfirmación. Y Dios no me la quiso A dar. veces Dios nos cumple el capricho, por Sí. así decirlo, por amor a la otra persona y por amor a nosotros. Pero tampoco es necesario. O cuando llegar el riesgo a ese tomar es extremo. muy alto. Claro. Por ejemplo, Gedeón, que tenía que ir y tenía que... Su vida iba... Y bueno, el vellón de lana, bueno, está bien, una vez, otra vez, pero yo creo que el Señor nos va llevando cada vez a que ya... Cuando uno se arriesga, uno ya más o menos le conoce el gusto o por dónde viene la voz de Dios. Claro. Pero no hay otra forma de aprender sino tomando riesgos. Entonces, acá quiero decir algo también. Hay una diferencia entre lo que nosotros llamamos aprender y lo que los discípulos de Jesús era aprender. Hoy, para nosotros aprender es sentarnos, estamos como en un sistema muy griego, ¿no? Nos sentamos y alguien nos da el conocimiento y nosotros apuntamos y aprendimos. Pero para Jesús aprender era, hey, vení y hacé. O sea, no estaba separada la teoría de la práctica. Entonces, estos blogs que vos estás haciendo y que, bueno, hoy me toca participar, son no solo para decir, bueno, la palabra de ciencia es, sino que te tiene que llevar a tomar riesgos. Nos tiene que llevar a tomar riesgos. Entonces, tomar riesgos, pero con un corazón humilde. Y muchas veces esto de pedirle confirmación al Señor habla justamente de la cobardía en el corazón. Porque uno puede pedir una confirmación santa, quisiera, pura, Sí. genuina de decir, che, no quiero no decir algo que vos
no estás diciendo, ¿no? Señor, ¿podrías confirmarme esto? Pero ¿cuánto es querer esa pureza o cuánto es en realidad cobardía? Sí. ¿No? Digo, por preguntarle a alguien, si te duele el hombro, no vas a perder. Claro. Otra cosa es como una vez fuimos a Ocampa, Claro. no sé si vos fuiste conmigo, y uno de los muchachos, digo, alguien, tenés una palabra de ciencia, y este muchacho dijo violación. Entonces vos decís, Estaba aprendiendo. claro, estaba aprendiendo. Cabe Entonces, aclarar que esta persona tenía dones muy... sí. Pero a lo que voy es que vas a decir así, o depresión, no. O sea, vamos a. Yo siempre hablo dosificar, digo yo, ¿no? Puede ser que estés un poco triste. Sí, la verdad que sí. Y vas dosificando hasta llegar a esa palabra que es fuerte. Entonces, uno va aprendiendo. Por eso es bueno estos blogs, por eso es bueno leer libros, por eso es bueno educarse en el don o en la gracia, porque acortamos un poco el camino. Yo creo que este blog, quizás a alguien que esté mirando, le acorta el camino. José, me estás tirando flores. No, este blog y este video Ajá. y lo que estás haciendo y lo que muchos están haciendo acorta el camino. Sí, ¿Entendés? Porque, por ejemplo, esa es la idea. yo cuando a mí empezó esto, yo no tenía nada, no había un blog o un Claro. video que a mí me diga cómo. Hoy hay un montón. Yo no lo... Y lo tuve que aprender un poco a los ponchazos. Escribiste un libro. Claro, y sí. Pero de caminarlo y de equivocarme y todo esto. Y yo creo que si es que hay tanto hoy como para ver, escuchar, leer y tenemos la palabra del Señor que es lo principal, es porque el Señor está hambriento de esta manifestación. Sí, ¿No? claro. Sí. Porque antes, o sea, era muy exclusivo, Sí, de hecho o se pensaba en exclusivo. Jesús, cuando él envía a los 12, primero a los apóstoles, él vuelve y dice que, bueno, bien, descansen un poquito. Pero cuando él envía a los 120, y los 12 se quedaron con él, y él venía a los 120, ya no son los 12, ya no son apóstoles, ya son solo discípulos, dice que él se regocijó, ¡ay! Dice que se rió y dijo, y ahí fue te alabo, Padre. O sea, puedo decir por la palabra que Jesús se puso más contento de enviar a gente normal que enviar a los apóstoles. O sea, Jesús tuvo el regocijo, no es que no se regocijó con los apóstoles, pero digo, tuvo un regocijo que algunos dicen que Jesús estaba saltando y riendo. Que se regocijó. Sí. Me da ternura cuando leo esa Sí, parte. pero cuando él envió a 120 o a 70, o sea, yo siempre digo, y es más, él lo mira a los 12 y les dice, che, ¿ven esto? Muchos quisieron ver esto y no lo vieron. Y ustedes tienen que estar contentos, porque ya me imagino a los discípulos, loco, con esto te regocijás cuando venimos nosotros. No tuviste esa reacción. Se picó. Claro, pero a lo que voy es que yo veo en Jesús una alegría cuando dice, le revelaste esto a los pequeños. O sea, cuando esto ya no está solo en apóstoles, profetas, evangelistas, sino en personas normales y hijos de Dios. Entonces, yo creo que le causamos un regocijo al Señor cuando hacemos estas cosas que entrenan. Porque Jesús es el mismo, entonces Él, así como se regocijó esa vez, se regocija hoy. Totalmente. ¿Querés ponerlo feliz a Jesús? Sí, ¿no? Manifestate. Bueno, nosotros somos heavy, ¿eh? La primera pregunta y mira, o la segunda. No, la segunda era esta. Ok, acá un chico dice, recibí una impresión espiritual, palabra, pero no sé qué hacer ni con quién. Bueno, a veces son para el momento y tendría que haber un poquito más de contexto por ahí, no sé, la recibí en el supermercado. Bueno, seguramente era para ahí. A mí a veces me pasa que recibo palabras hoy para mañana que voy a ministrar. Yo lo que trato de hacer es, si la recibí hoy en el correo, me doy vuelta y a la que está atrás o a la que está adelante le digo. Y si no, la descarto o espero a ver si me encuentro con alguien que tenga. O la guardamos. Sí, por eso la guardo y espero. ¿Tenés como una bolsita invisible? Claro. Que dice palabras de ciencia y ahí las guardás. Quizás no estaba nadie ahí, pero te sentás en el bondi y capaz era el que estaba al lado tuyo, o llevas a tu casa y capaz era alguien de tu familia. Es bueno esto para justamente saber si es o no, involucrarte
yo quizás soy media fricona también. A mí me gusta como involucrarme de forma como, ok, no es esto, pero puede ser y que no sé qué. Bueno, sí. Soy media como así, Sí, ¿no? sí, sí, está buenísimo. Y estar expectante de Sí. decir, puede ser capaz que... Y también a veces reconocer, flashé. Ah, también, obvio, sí. O sea, reconocer Sí. que no fue Sí. para soltar y esperar otra cosa. Exacto. Y ¿Ves? eso, el no fue. Tuve un Algunos- sueño, no digo que, o sea, ni todos los sueños no tienen significado, ni todos tienen todo el Claro, significado. claro. Entonces, a veces Se viene aprender a mi gato de decir, eso. Ah, se viene mi gato. aprender a decir, bueno, ya está. O sea, lo puedes guardar igual. Claro. Mira, te cuento algo zarpado que fue. Hace como un mes atrás sueño que estoy como en un pueblo. Y yo recorro el pueblo, pero era un pueblo como fantasma. Y con chicos, ¿viste? Y me desperté y digo, ¿qué onda esto? Nada que ver. Y este fin de fui a ministrar a una iglesia. Y en vez de entrar por la ruta que tenía que entrar, entré por un pueblo. Claro. Y era el sueño que tuve. Entonces, tampoco me volví loco ese día, pero tampoco lo desestimé. Claro. Y dije, uy, acá va a pasar algo. Y bueno, fue impresionante lo que Dios hizo. Pero lo que voy es que tampoco me volví loco ese día. Como si, ¿dónde? ¿Qué pasó? Claro. Pero, y bueno, y también esto, si no llegas a hacer, algunos descartan, no, yo no tengo el don. O no, ya está. No te tenés que desanimar. No, O sea, claro. el Espíritu Santo se quiere manifestar todos los días. Tenés 24 horas del día y tenemos 300... ¿Puede ser que me acabo de olvidar los días del año? 65. Y 365 días al año para que el Espíritu Santo, Sí. para darle una chance a que el Espíritu Santo en alguno de todos esos días se Sí. mueva en nuestra vida. Sí, claro. Y yo creo que tenemos que aprender a lidiar con los errores. Y acá también, yo el otro día explicaba en un lugar que predicaba, que yo soy todavía un poco introvertido. Y yo me animé a pelear con la vergüenza cuando me di cuenta que estaba enraizada al orgullo. Ahí va, esa es una buena. O sea, porque la vergüenza me pone a mí primero. Ajá. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué pasa si yo...? Orgullo es temor a equivocarnos. Sí. O tener como una exaltación nuestra un poco más alta, ¿no? Ajá. Entonces, uno a la vergüenza la victimiza. Pobrecito, tiene vergüenza. Pero cuando Dios nos da una palabra para alguien que le puede quizás cambiar el rumbo de su vida, no sé si la vergüenza es una excusa para el cielo. No es que Dios nos mira y dice, déjalo, pobrecito, tiene vergüenza. El pibe se va a suicidar ahora, pero bueno, tuvo vergüenza. No, entonces tenemos que odiarla la vergüenza, aun si se hizo una parte fundamental de nuestro carácter. La tenemos que luchar. Para algunos va a ser más fácil, para mí fue muy difícil porque todavía soy un poco así, prefiero estar más tranquilo que exaltado, digamos, pero por amor a Dios y por amor a los otros, lo hago. ¿Querés contar lo de Franco? ¿Se llamaba Franco? Fey, che. Lo dijo muy segura, ¿viste? La estoy rafeleando. De los creadores de Luchito. No, de los creadores de... Sí, de Luchito. De Luchito que le dijiste. Ah, bueno, me equivoqué con el nombre del chico Con de el la nombre iglesia. del ¿Y chico. ahora? Y le quedó Luchito. Ahora el Ya ni ¿se me hace acuerdo, llamar así? ya ni me acuerdo de su nombre que la madre le puso. Dios mío. Sí, la cuestión es que una noche íbamos caminando. Pero quiero saber el nombre, pues ya me quedé. Damián. Ahí va, nada que ver. Íbamos caminando y llevando una chica después de una vigilia a su casa y veo un muchacho ahí sentado, estábamos con dos amigos y este muchacho tenía una capucha así, y yo pensé, me miraba muy fijo y cuando pasamos a dejar a la chica yo dije, cuando volvemos nos roba por la cara, por la pinta, Estábamos en un barrio picante. Sí, acá en picante. Picantoso. Y cuando volvemos por la misma cuadra, para ser quizás resumido, siento esa voz o ese pensamiento y me dice, predicale. Y yo le tuve miedo porque daba miedo en un sentido, la verdad. Sí, obvio. Y no le prediqué, o sea, pasé de largo. Y cuando llego a la esquina el corazón me empezó a latir muy fuerte y de nuevo, predicale. Y me di vuelta y le prediqué. La cuestión es que él acepta a Jesús y yo le pregunto, para hacerlo corto, ¿no? ¿Por qué me mirabas tan fijo? Y él me dijo, y sacó un arma. Me dijo, yo tengo un 22 corto y sacó un arma.
y me dice, yo dije, si estos locos no me hablan al pasar, yo me suicido. Entonces, eso a mí me cambió la vida y fue un poco mi definición a edificar un poco más el área del evangelismo, porque me di cuenta que cuando vos le hablas a alguien de Jesús, si bien es obvio, vos no sabés lo que está ese día en la mente de esa persona y por qué Dios te está diciendo que lo hagas. Entonces, no siempre lo que sentimos va a ser de Dios y tampoco siempre lo que sentimos no va a ser de Dios. Entonces, no queda otra que arriesgarnos. Y en ese arriesgar encima ganamos porque la vergüenza se comienza a debilitar en nosotros. Además, claro. Bueno, chicos. Estamos dando con un caño. O sea, no es que sentiste, vamos a aclarar, no es que sentiste una palabra de... No, yo creo que que Dios te iba a predicar y no es una palabra de ciencia. fue como un pensamiento. Claro. Y también siempre digo lo mismo, ¿no? La Biblia dice que caminamos por fe. ¿Y dónde hay más fe? En obedecer un pensamiento o en que se te aparezca un ángel con un cartel que diga predicale o una voz audible. En la voz audible de Dios no requiere fe de mi parte, porque es audible. O sea, si es audible no es por fe. O si veo un ángel que me dice por acá, ya no es por fe, porque lo estoy viendo. Entonces, si fuimos llamados a caminar por fe, debe ser algo que nuestra respuesta tenga que ser por fe. Entonces, un pensamiento, nuestra respuesta debe ser por fe. Claro. Respuestas por fe. Bueno, acuérdense de eso, literal. Es muy bueno porque posta que muchos luchamos con este temor, con el miedo al fracaso o con el orgullo. Aún Nara, perdón si me abro un poquito, en la oración, Hebreos dice el que se acerca a Dios, dice que se acerca con corazón sincero en plena certidumbre de fe. O sea, tenés que saber que cuando orás es por fe. Claro. O sea, tenés que estar en una plena certeza de que es por fe. O sea, Padre, es por fe. O sea, saber que quizás no sientas nada, saber que quizás es por fe. Y ahí empezamos a entrar como más en el terreno de Dios en vez de traer a Dios. Claro, ¿viste? Que no es que no vamos a sentirlo porque lo hemos sentido, tenemos experiencia, pero es como nosotros entramos más a su terreno que es más seguro. ¿Entendés? Que es donde él habita, ¿no? Y es por fe. Tremendo, wow. Chicos, una pregunta y me parece que vamos a tener que hacer la parte 2, capaz Sí, que yo lo por ahí. contaré, Está bien. la parte 2. Está bueno, pues. No sé. ¿Cuánto suelen durar? Parte 3. Y yo pasa que yo me cebé, arranqué con 15 y 20 minutos. No, pero mirá, ya van casi 50. Oh my goodness. Bueno, Jesucristo. Chicos, ustedes lo pidieron, ustedes lo tienen. Ahora... No, pero si no fuera de Dios estaría haciéndote de Dios. Lo diría. Sí, Bueno, olvidate. no sé si decir eso, pero bueno. Ahora... Consumidlo. consúmanlo. Bueno, vamos con otra. Bueno, esta es medio parecida. Hola Narita, me dicen, a mí me pasa que siento los dolores de las personas, pero no sé a quién. Es justamente esto que vos decís. Sí, ahora voy a dar una técnica acá, Un tip. de cuando sentís el dolor. Ajá. Yo hoy cuando sentí ese dolor en mi brazo y en mi columna, me acerqué un poquito a la de adelante para ver si se intensificaba. A veces se intensifica y no. Y cuando miré de nuevo a la mujer de atrás, volvió. Y supe que era ella. Claro. ¿Entendés? Algunos dicen que la palabra de ciencia física tiene como un rango, digamos, ¿no? Ajá. Entonces, cuando vos te acercás, se intensifica a veces, no siempre. A veces vas a tener que tomar el riesgo. Hola, alguno de ustedes puede ser que... Hola, alguno de todo este local puede ser que, o sea, Claro. tomar riesgos de ahí, bueno, A después mí me pasó, esto lo voy a contar así rápido. Yo ando a comprar, esto después lo voy a contar bien porque fueron muchas cosas que el Señor fue hablándome. Pero me pasó que sentí la palabra de ciencia cuando crucé la puerta del local. Ahí claro. fue como que, viste, fue como exagerado y yo digo, pará, ¿qué onda? Era la dueña del local. Era la dueña del local la que tenía el problema y bueno, el Señor habló varias cosas, pero fue pasar la puerta y ahí arrancó como el dolor. Así que bueno, puede pasar. Ese es un buen tip. Pero después, ojo, y no es que yo amo a los que estén del otro lado, pero es verdad que a veces uno quiere como... De todas formas evitar el riesgo. Ajá, claro. Ojo. Sí, es como aquellos que dicen, che, ¿dónde puedo invertir dinero y no trabajar? Ajá. No, o sea, vamos a tener que laburar. O sea, Claro, vamos a tener que laburar. Claro. O sea, no podemos negar lo que... yo siempre digo que el riesgo es un escenario para el Espíritu Santo. Entonces, vamos a tener que tomar riesgo. Cuando ya lo asumimos y lo tenemos por asumido, ya... Nos pasó
cuando estuvimos en la peatonal que oramos juntos Por milagros. por milagros, la nena que era sorda de nacimiento, que en los videos anteriores está el testimonio, nos pasó que alguien vino y nos dijo, sentí oídos, no sé qué, bla, bla, bla. Y bueno, qué sé yo, cuando nos encontramos con posta la persona Sí. que tenía era como... Más o cuando ignorarlo. estás empezando en esto. Sí, recién salíamos a las calles ahí Yo creo con que todo por eso este tema. es bueno y no siempre tenemos esa... Pero quiero hacer este paréntesis. En eso que vieron que una nena sorda fue sana, literalmente hablando, hubo como ahí entre nosotros, yo me acuerdo como, está la de Sí. los oídos y es sorda y tenía los audífonos. Fue como, che, ¿seguimos predicándole a aquel o Claro. vamos a la... Pero por eso viste que es bueno que dice la Biblia, 2 son mejor que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta, o sea, y Jesús los enviaba de 2 en 2. Es bueno a veces, si quizás sos de otra igle, tener como tu compa, ¿no? Tu ñérico. A veces no vas a tener, la verdad, vas a estar solapa, pero otras veces Dios te regala esa gracia de tener a alguien con quien vas experimentando y que si uno decae, le erró, bueno, dale, y va a ir, viste, como sosteniéndonos, porque es un terreno nuevo para muchos. Claro. Para algunos es mucho más nuevo que para otros y vamos a tener que ir llevándonos. Va a haber errores. Obvio. Va a haber, Somos sí, humanos. va a haber errores, o sea, ya tenedlo por cierto. Una de las facetas del espíritu religioso es poner estándares muy altos que no podamos cumplir y nos frustremos. Entonces nos anulan. Entonces no pongamos estándares muy altos como, Señor, si lloro por 100 se tienen que sanar los 100. No, pará, o sea, tranquilo. Quizás haya equivocaciones, haya veces que no se sanen, haya veces que sea la palabra correcta y no nos dejen orar. Bueno, nosotros seguimos. Tremendo. Así es. Seguimos, muchachos, muchachas. Bueno, ¿te pasó de no haber obedecido, dice acá una chica, cuando el Espíritu Santo te marcó a la persona?